Hola queridos amigos, hoy he tenido un día difícil como cuento en este artículo. Artículo de opinión. Cerrado por reformas. El mundo está en obras. Hay cierres de servicios públicos. Actividad tras la parálisis de la crisis. Los cortes de electricidad suceden a veces. Los arreglos a domicilio son un gran negocio. Hay una guerra soterrada entre el bien y el mal. El poder corrompe sin una brújula moral fuerte. Cáritas alerta del aumento de la pobreza en Argentina. Europa se prepara para el aumento de los ciberataques. La Eurocámara pide el fin de la cría de animales en jaulas. 1000 detenidos en China por lavar dinero con criptomonedas. Los ovnis desconectaron instalaciones nucleares estadounidenses. Europa condena a Marruecos por usar la emigración contra España. España estudia declarar inconstitucional el primer estado de alarma. Hay una juventud cada vez más pobre en España y gente cada vez más rica. Un granjero gana 7 millones minando criptomonedas con estiércol de vaca. Comenzamos. Los signos y señales que te presenta la vida son a veces demasiado evidentes para negarlos y demasiado elocuentes para ignorar lo que pasa en el mundo. Cerrado por obras o reformas es a veces el rótulo que encontramos en algunos servicios públicos. Es como si todo el mundo se hubiera puesto a hacer obras tras la parálisis de la crisis sanitaria. Hasta mis 2 gatas están extrañadas por la situación tan anómala que vivimos, porque son muy intuitivas. Hoy he estado sin corriente porque los electricistas tenían que arreglar mi línea de suministro. Este artículo lo he tenido que escribir a bolígrafo y en la penumbra por falta de electricidad. Desde el lunes me están despertando a martillazos todas las mañanas porque mi vecino está reformando su cuarto de baño. También me encontré mi supermercado cerrado por obras y mi gasolinera lleva ya muchos días cerradas por reformas. Menos mal que no sigue cerrada ya mi carretera. Y eso por no hablar de mi carretera, que estuvo cortada varios meses. Solo faltaría que no me dejaran salir a la calle. Pero todo esto sería una mera anécdota personal si no existiera la ley de la sincronicidad, porque resulta que también hay obras y reformas en muchas ciudades y países del mundo que se están preparando para el cambio de sistema. El microcosmos es siempre un reflejo del macrocosmos. A nadie le gustan las molestias que causan las obras, pero luego olvidamos el sufrimiento cuando todo queda muy bonito después de acabado. A nadie le gustan los dolores del parto, pero luego sale un bebé muy lindo. Todas las mudanzas suelen ser traumáticas, y en tiempos de crisis no se deben hacer mudanzas, sino que cada uno debe defender su terreno lo mejor que pueda, porque el poder es nuestro, como dice Fran de Gea. Y nadie te puede obligar a hacer nada en contra de tu voluntad mientras no cometas ningún delito y respetes a los demás. Pero hay muchos malos que no nos respetan y no nos quedan más mejillas para poner. Estos tiempos que vivimos se han vuelto muy agresivos y cada uno se debe proteger lo mejor que pueda. Debe ser la locura del fin de los tiempos, porque el sentido común se ha vuelto el menos común de los sentidos, aunque siempre lo haya sido, pero no tanto como ahora. Me recuerda la histeria del Papa Julio II cuando Miguel Ángel pintaba la Capilla Sixtina. Más de 5 siglos después, los frescos de Miguel Ángel siguen atrayendo a multitud de visitantes a la capilla y son considerados una de las obras cumbres en la historia de la pintura. No te dejes desequilibrar por nada. Trata de mantenerte estable en tu centro, porque están poniendo a prueba nuestra paciencia.
Vemos los errores de los demás y no podemos hacer nada porque es su decisión de libre albedrío. Lo único que podemos hacer es exigir el mismo respeto que nosotros tenemos por los demás. Cada uno es libre de elegir su destino, sus errores y sus aciertos. A veces, muchas veces, las dificultades nos obligan a superarnos e incluso recibimos inspiración en medio del caos. Hacer de tripas corazón es la clave de la maestría en la vida. Muchos genios de la humanidad han sido hijos del agobio. La vida no es siempre un jardín de rosas y si lo es, tiene espinas, sino una selva llena de animales feroces. Pero al final no es tan fiero el león como lo pintan. Cuando le plantas cara, el león duerme por la noche, como dice la canción. The lion sleeps tonight. Si todo fuera cómodo, no existiría la evolución espiritual, porque el ser vivo se supera a sí mismo venciendo las dificultades temporales, y porque no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista. Así que traten de convertir la crisis en oportunidad, como yo he hecho al escribir este artículo, aunque en el momento de pasarlo al ordenador se volvió a cortar la electricidad 2 veces más. La paciencia es la clave y la constancia la solución. Guerra soterrada. Hay una guerra soterrada entre el bien y el mal, y debido a personas con desafíos morales que carecen de una integridad impecable, el mal se ha infiltrado en casi todas las posiciones de poder, las fuerzas gobernantes y rectoras de la civilización actual, según James Gilliland. Esta no es una teoría de la conspiración, es un hecho o una conspiración probada. Todavía hay personas con intereses creados, diseñados socialmente, con pensamiento crítico y con problemas de investigación que continuarán en este camino, y negarlo conducirá al final a su propia pérdida de libertad, la de ellos y la de sus familias. Tenemos que aceptar el hecho de que muchos no pueden romper este hechizo de ingeniería social, no pueden ser educados o salvados y tendrán que tomar la espiral descendente por su propia elección. Sin embargo, podemos inspirarnos en la espiral ascendente como ejemplos de vivir una vida amorosa, alegre y abundante, en armonía con los demás y con la naturaleza. Las fuerzas que gobiernan y guían necesitan ser limpiadas e infiltradas con aquellas dedicadas al despertar, la curación, la restauración de la humanidad y de la tierra, un proceso que está en marcha. Esto está representado en las profecías Hopi, en los guerreros del arco iris y otras profecías de los pueblos indígenas del fin de los tiempos. Las profecías de los Lakota hablan de una bestia. La bestia tiene 1000 millas de ancho. Esto representa la duración. La bestia lo consume todo, quiere controlar y dominar todo. Finalmente, la bestia se consume a sí misma, después de lo cual vienen los 1000 años de paz, la reunificación con las naciones estelares, y el planeta se cura y se restaura. Estamos representando la misma obra que causó la desaparición de la Atlántida y de Lemuria y de Mu. Los atlanteanos caídos adoraban el intelecto, la ciencia, y usaban esa ciencia para vigilar, controlar y dominar a cualquiera que desafiara su autoridad asumida. Se convirtieron en tiranos narcisistas y egoístas. El poder corrompe sin una brújula moral fuerte y una integridad impecable. Los lemurianos adoraban al Dios invisible, al Creador en toda la creación, y operado bajo la ley universal, mejor entendida como paz universal, amor fraternal, libertad individual y prosperidad para todos. Se dedicaron a ayudar a los menos afortunados a alcanzar su mayor potencial,
A diferencia de la fachada y las palabras vacías de la mayoría de los líderes de hoy, que dicen una cosa y hacen otra. Observa cómo no acatan sus propias leyes, reglas y regulaciones. Los que quedaron serán los que eligieron, serán los que eligieron vivir o decidieron vivir una vida espiritual en armonía entre ellos y con la naturaleza. No podemos negar el hecho de que el espectro de luz electromagnética, al cambiar, la luz aumenta. El Sol está enviando llamaradas y expulsiones de masa coronal sin precedentes que reaccionan a los cambios dentro del núcleo galáctico o Sol central. La resonancia Schumann se ha disparado fuera de la escala. Ha habido un aumento en el clima severo, los terremotos y la actividad volcánica. La sociedad está atravesando una gran transformación. La gente está abandonando las ciudades, que en muchos casos se han vuelto corruptas más allá de la redención. La caída de la conciencia y la energía atrae los desastres naturales destinados a limpiar y restaurar la tierra. Comprender el proceso. Conocer los objetivos del lado oscuro que crea divisiones entre familias, culturas, religiones y género para dividir y conquistar. Sepa quiénes son los sombreros blancos, los que defienden la libertad, la Constitución y la Declaración de Derechos que ejemplifican la ley universal. Durante el avivamiento o el gran despertar, su futuro determinará de qué lado de la cerca se encuentra. Nunca es demasiado tarde para despertarse, perdonarse a sí mismo y a los demás y ponerse del lado correcto de la cerca. Las polaridades se amplifican. La distancia entre la espiral ascendente y la espiral descendente aumenta. Nada permanecerá oculto. El karma se acelerará. Ya se está acelerando, de hecho. Todo es parte del despertar, la curación y la liberación planetaria de la humanidad, de los animales y de la Tierra. Podemos elegir nuestro destino, el camino que vamos a tomar durante este proceso. Sin embargo, yo elegiría sabiamente. Un camino conduce al colapso social, económico y ambiental. El otro a una vida amorosa, alegre y abundante en armonía con los demás y con la naturaleza. Pronto no quedarán zonas grises. No se puede poner una vela a Dios y la otra al diablo. Economía. Entramos en las noticias breves. El dólar se mantiene en un mínimo de 5 meses. El dólar se mantuvo cerca de un mínimo de 5 meses frente a los principales pares el jueves, mientras los inversores miraban los datos de inflación de Estados Unidos. Y una reunión del Banco Central Europeo más tarde en el día. Mientras que el índice de volatilidad entre las principales monedas cayó a nuevos mínimos. La inflación más alta no logra sacar del letargo a los mercados. Los inversores no están asustados por un repunte en la inflación de los últimos 2 meses, mostrando confianza en que la Reserva Federal está manejando hábilmente un repunte en el crecimiento económico, incluso cuando deja a los mercados adivinando cómo define transitorio cuando habla del aumento de los precios. El IBEX 35 baja un 0,2%. El IBEX 35 de la Bolsa de Madrid ha cerrado con una caída del 0,24% en la sesión de este jueves, marcada por la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y por la publicación del dato inflacionario de Estados Unidos. Iberoamérica. Cáritas alerta del aumento de la pobreza y la indigencia en Argentina. Un informe elaborado por Cáritas y la Universidad Católica de Argentina
alertó del claro aumento de los niveles de pobreza y de indigencia en este querido país, donde según el estudio más de la mitad de los niños son pobres. El FMI expresa preocupación por El Salvador. El Fondo Monetario Internacional ha manifestado que le preocupan ciertos temas legales y económicos con respecto a la medida de El Salvador para hacer del Bitcoin una moneda de curso legal paralela. Los habitantes de la Amazonía peruana vivieron de manera sostenible durante más de 5.000 años. Un estudio sobre la historia de la selva amazónica concluyó que los pueblos indígenas vivieron allí durante milenios sin causar pérdidas o alteraciones de especies detectables. No me gusta la palabra pueblos indígenas y prefiero llamarlos pueblos nativos, porque es lo que son. Un equipo de científicos que trabaja en Perú analizó distintas capas de suelo selvático en busca de evidencia fósil microscópica del impacto humano y descubrieron que los bosques no fueron talados, cultivados o alterados significativamente en la prehistoria, porque estas culturas respetaban la naturaleza. Criptomonedas. Basilea califica de negocio arriesgado a las criptomonedas. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó un informe el jueves pidiendo que las criptomonedas lleven las reglas de capital bancario más estrictas de cualquier activo. El crecimiento de los criptoactivos y los servicios relacionados tiene el potencial de generar preocupaciones sobre la estabilidad financiera y aumentar los riesgos que enfrentan los bancos, advirtió citando el riesgo crediticio y de mercado, el fraude, la piratería, el lavado de dinero y el riesgo de financiación del terrorismo. El Bitcoin asoma por encima de los $38.000 tras las noticias de Basilea. El Bitcoin alcanzó máximos por encima de los $38.000 el jueves, después de la propuesta del Comité de Basilea dio luz verde a los bancos para mantener a la criptomoneda líder y a otros activos digitales. Es decir, que han decidido mantener vivo al Bitcoin. El fracaso del Bitcoin afecta al mundo de las criptomonedas. La decisión de los reguladores internacionales de clasificar el Bitcoin como el activo más arriesgado arrastró a las criptomonedas del mundo Es que me estoy corrigiendo y hay que estar concentrado. Repito, la decisión de los reguladores bancarios internacionales de calificar el Bitcoin como el activo más arriesgado arrastró a las criptomonedas más al mundo financiero convencional. También hizo que fuera extremadamente costoso para los bancos mantener tokens digitales en sus balances, retrasando potencialmente la adopción más amplia de las criptomonedas. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea propuso que se aplique una ponderación de riesgo del 1,25% a la exposición de un banco al Bitcoin y a ciertas otras criptomonedas. Un granjero gana $7 millones minando criptomonedas con estiércol de vaca. Un empresario británico ha encontrado un método para generar riqueza minando criptomonedas utilizando estiércol bovino como fuente de energía. El británico Josh Reddett vende equipo que permite a los ganaderos generar una fuente adicional de ingresos usando como fuente de energía los excrementos de sus animales. No me gusta la palabra excremento, hay que decir deposiciones. Josh Reddett, de 30 años, convierte en su granja las deposiciones de vacas en energía mediante un proceso llamado digestión anaeróbica, en el que los microbios descomponen el estiércol en condiciones sin aire
creando metano cuya combustión pone en marcha generadores eléctricos. El metano, como ustedes saben, es un gas altamente explosivo, pero si se genera en el mismo lugar en el que se consume, se reducen mucho los riesgos. El oro nos salva. Nueva criptomoneda respaldada por oro. La combinación de liquidez y descentralización de las criptomonedas con la estabilidad financiera del oro se ha convertido en una realidad a través del token AAB Gold de Asia Broadband Inc. La compañía está promocionando que la nueva criptomoneda tenga la calidad de estabilidad de una moneda estable, con el precio del token respaldado con un precio al contado de 0,1 gramos de oro, con un valor actual de $6.09. El oro borra las pérdidas después de los datos de inflación. El oro borró las pérdidas iniciales después de que los datos de inflación mostraran que los precios internos aumentaron un poco más rápido de lo esperado, lo que provocó que cayera el rendimiento de los bonos del Tesoro. Modesto aumento del oro. Los futuros del oro terminaron en alza el miércoles, pero se mantienen por debajo de los $1.900. La onza. Un día antes de que la lectura de inflación en Estados Unidos que podría impulsar el próximo gran movimiento del metal precioso. Ya saben ustedes que los mercados están muy supeditados a los datos de la inflación actualizados. Los compradores de oro adoptan una actitud de esperar y ver qué pasa. Los comerciantes de metales tienen su mente enfocada en el informe de índice de precios al consumidor, conocido para medir los cambios en la inflación y las tendencias de compra, incluidos los datos de las solicitudes de empleo que se publicarán más tarde en el día para obtener información sobre el crecimiento económico. España. El Parlamento Europeo condena a Marruecos por usar la emigración contra España. Censura el pulso de Marruecos a España y pide ayuda de emergencia a Ceuta para acoger menores. El Parlamento Europeo ha cargado este jueves contra Marruecos por la escalada migratoria registrada en Ceuta, en particular por usar a menores para presionar políticamente a España por desavenencias en política exterior, y ha reclamado fondos de emergencia para ayudar a la ciudad autónoma a la acogida de menores, pero no para ayudar a que estos menores vuelvan con sus padres. La Eurocámara deplora en particular la participación de niños menores no acompañados y de familias en una entrada masiva que puso en riesgo su vida y su seguridad. Los eurodiputados han recordado a Marruecos que no se trata de un problema bilateral con España, sino con toda la Unión Europea. España pide a Bruselas 10 millones de euros para cubrir los gastos de la crisis en Ceuta. El gobierno ha pedido a la Comisión Europea ayudas por valor de 10,2 millones de euros para financiar los gastos del país durante la crisis migratoria de Ceuta. El gobierno estudia suprimir el régimen especial de Ceuta y Melilla y exigir visado. El gobierno está estudiando la posibilidad de suprimir el régimen especial de Ceuta y Melilla e incluir a las ciudades autónomas en el espacio Schengen y la Unión Aduanera de la Unión Europea, con lo que el control fronterizo en ambas ciudades estaría en la frontera con Marruecos y se exigiría visado para entrar. El Tribunal Constitucional estudia declarar inconstitucional el primer estado de alarma. El Tribunal Constitucional estudiará a partir del pleno del próximo 22 de junio una propuesta que considera inconstitucional el primer estado de alarma decretado por el Gobierno al considerar que las restricciones acordadas excedieron el marco legal con medidas más propias de un estado de excepción.
Sánchez se reunirá con Biden el lunes. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el nuevo mandatario estadounidense, Joe Biden, se reunirán el próximo lunes, aprovechando la asistencia de ambos a la cumbre de la OTAN en Bruselas. Hay una juventud cada vez más pobre en una España cada vez más rica. En una España cuya renta media para un adulto es de 19.000 euros en los 80 a 32.000, los sueldos de los jóvenes han bajado un 50% en este mismo periodo, y el 40% está sin trabajo, quiero decir. Hoy ya no son los pensionistas el sector más vulnerable, y el 32% de la población entre 20 y 29 años está en riesgo de pobreza o de exclusión social, lo cual lamento muchísimo. Mi juventud tampoco fue fácil, mi generación tampoco lo tuvo fácil, pero no tan difícil como ahora. Ahora es que ya ha llegado al extremo. Remando hasta la Antártida. El aventurero español Antonio de la Rosa quiere ser la primera persona que cruza a remo el estrecho de Drake, desde el sur de la Patagonia hasta la Antártida. Una travesía de 1.000 kilómetros. No creo que los militares le dejen acercarse a la Antártida. Europa. Europa se prepara para el aumento de los ciberataques. Los ciberataques se han multiplicado. Los delitos provocados por programas de chantaje o el robo de datos se han vuelto comunes y el espionaje industrial también se está volviendo más tecnológico. Para defender Europa ha habido varias propuestas como la creación de un escudo digital europeo, y Emmanuel Macron cree que los datos de las empresas europeas deben permanecer en servidores europeos. ¿Pero es posible realmente? Según expertos, este proyecto se podría ralentizar en Europa, donde no existen gigantes tecnológicos como Google o Alibaba, ya que incumpliría la normativa europea de competencia. La falta de este tipo de empresas deja a Europa a merced de países más agresivos como China o Estados Unidos. Bruselas ve posibles problemas de competencias en el Internet de las cosas. La Comisión Europea ha detectado posibles problemas de competencia en el sector de Internet de las cosas, en particular por la presencia de grandes empresas tecnológicas, proveedores de asistentes de voz y sistemas operativos que pueden limitar la posibilidad de sus rivales. Expediente a Alemania por cuestionar al Banco Central Europeo. La Comisión Europea inició este miércoles un procedimiento de infracción contra Alemania debido a una sentencia que dictó el año pasado su Tribunal Constitucional, que cuestionaba la política de compra de deuda del Banco Central Europeo e iba en contra de una sentencia previa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Eurocámara pide el fin de la cría de animales en jaulas. El Parlamento Europeo pide por abrumadora mayoría el fin gradual de la cría de animales en jaulas. Los eurodiputados han respaldado la demanda de una iniciativa ciudadana europea que fue lanzada en septiembre de 2018. La petición reunió casi 1,4 millones de firmas en al menos 18 Estados miembros en apoyo al bienestar animal. ¿Cómo quieren que estén? Si los animales están enjaulados, nosotros también estamos enjaulados, y de hecho lo hemos estado. Macron anuncia el fin de la operación militar en el Sahel. La operación antiterrorista de París en la región del Sahel, en África Occidental, está llegando a su fin y el reducido continente francés, en su lugar, está listo para unirse a una fuerza internacional más amplia, dijo el presidente Emmanuel Macron. Francés encarcelado durante 4 meses por abofetear al presidente Macron. Un tribunal francés entregó a Damien Tarel
el hombre que abofeteó al presidente del país, Emmanuel Macron, una sentencia de 18 meses con 14 meses de suspensión. El hombre también se enfrentó a otras penas. La flota del Pacífico de Rusia inicia simulacros a gran escala en aguas internacionales. La Armada rusa ha lanzado simulacros militares a gran escala en el Océano Pacífico Central que implican alrededor de 20 buques de guerra de superficie, submarinos y buques de apoyo, reveló un comunicado del Ministerio de Defensa del país el jueves. El entrenamiento se lleva a cabo en aguas internacionales y también contará con el apoyo de unos 20 aviones, incluidos aviones antisubmarinos e interceptores de gran altitud. El Papa rechaza la dimisión del cardenal Marx. El arzobispo de Múnich y Friesinga, cardenal Reinhard Marx, ha visto rechazada su dimisión. La presentó como gesto público para asumir responsabilidades ante los abusos continuados a niños por sacerdotes y su posterior ocultamiento. China. China controla su inflación. El gobernador del Banco de China dijo que la inflación está básicamente bajo control y que la política monetaria se mantendrá estable. En comentarios un día después de las preocupaciones sobre las presiones inflacionarias que se avivaron por los datos que muestran el aumento más rápido de los precios de las fábricas en 12 años. Más de 1.000 personas detenidas en China por lavar dinero con criptomonedas. Las autoridades chinas han arrestado a 1.100 personas en un intento coordinado de tomar medidas enérgicas contra una red de delincuentes que lavan dinero ilegalmente mediante la compra de criptomonedas, mientras la nación toma medidas drásticas contra la industria digital. Condenada por corrupción la depuesta líder birmana. La ex dirigente birmana Aung San Suu Kyi, derrocada en un golpe de estado militar, ha sido inculpada por corrupción. La ex jefa de facto del gobierno civil está acusado de haber cobrado $600.000 y varios kilos de oro en sobornos. También se la acusa de haber usado de forma abusiva unos terrenos para la fundación caritativa Dua Kin Yi que presidía. Estados Unidos. Fuerte presencia policial en Atlanta Mall después de informes de tiroteos. Según un informe de los medios locales, los agentes de policía fueron enviados al centro comercial alrededor de las 3 p.m. hora local del jueves. Según los informes, los testigos llamaron a la policía después de que se escuchara un disparo en el centro comercial. Cualquiera sabe. Los ovnis desconectaron instalaciones nucleares estadounidenses. Objetos voladores no identificados se han entrometido repetidamente con la tecnología nuclear de Estados Unidos, lo que ha obligado a algunas instalaciones a desconectarse, dijo el ex jefe del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas del Pentágono, Luis Elizondo, a The Washington Post. La revelación se produce antes de la publicación de un informe no clasificado sobre fenómenos aéreos no identificados observados por pilotos de la Marina que se espera se presente al Congreso a finales de junio. Entre comillas, ahora en este país hemos tenido incidentes en los que estos ovnis han interferido y de hecho han desconectado nuestras capacidades nucleares, dijo Elizondo en una entrevista. Pero ya añado yo que esto se ha producido en todos los países atómicos porque no quieren y de hecho han impedido más de un intento de iniciar una guerra atómica, porque no quieren que se destruya el planeta ni que nos destruyamos nosotros. Muchísimas gracias, queridos amigos.